Rudo vivía en los barrios bajos y solía colarse en los vertederos de los ricos para robar cosas útiles, pero cuando lo acusan del asesinato de su padre adoptivo y lo arrojan al pozo donde acaba toda la basura del mundo, se ve obligado a luchar contra monstruos gigantes de basura para escalar de nuevo y vengarse. El mundo se divide en dos partes. Por un lado, está la ciudad prístina donde los ricos viven sus mejores vidas, y por otro, están los barrios bajos donde pertenecen personas como él. La única constante es el pozo donde acaba toda la basura, incluidos los criminales. Los ricos de la ciudad desechan sin dudar incluso los objetos un poco dañados. Como la madre que le dice a su hija que tire el perrito de juguete que compraron porque se dañó. Le comenta que el juguete se verá mal si lo intentan arreglar y que pueden comprar otro después. La niña no tiene ningún inconveniente y su madre desecha el cachorro junto con otra basura en el conducto que lo transporta a un camión en un túnel subterráneo hacia un extenso sitio de recolección. Rudo, el joven, también está en el sitio de recolección de basura, comprando lo que traen los camiones. Se cuela en el lugar y entra en una de las habitaciones. Desafortunadamente, un guardia oye un ruido de la habitación y revisa de inmediato, encontrando a alguien hurgando en la basura. El guardia entra en la habitación con su arma apuntando a Rudo, llamándolo un degenerado repugnante que amenaza la belleza de la ciudad al acumular basura. Rudo ni siquiera responde a esto porque escucha esas cosas todos los martes, pero luego el guardia activa la alarma pidiendo refuerzos. Justo cuando llegan más guardias allí, Rudo lanza bolsas de basura y los obsesionados con la limpieza no aguantan huevos crudos en su uniforme, así que solo lo observan subir por el conducto sin hacer nada. Rudo sale del conducto cerca de la salida, pero la puerta se cierra en su cara. Justo entonces, más guardias llegan y disparan. Al día siguiente, la noticia del saqueador de basura se difunde por la ciudad, y la gente culpa a los de los barrios pobres. Al otro lado del muro, los habitantes de los barrios marginales saben a quién culpar porque no es la primera vez que Rudo entra en los sitios de basura. Ellos creen que un día lo atraparán, y la mayoría realmente lo desea. A Rudo no le importa mientras monta su tienda para vender los bienes reparados que halló. Cuando su amiga Chihuahua llega allí para regañarlo, le pregunta por qué demonios se arriesga tanto solo para hurgar en la basura de la gente de la ciudad. Él responde que a esos ricos ni les importa tirar cosas perfectamente utilizables, le da pena por lo que tiran, así que las recupera. ¿Y cómo puede ganar algo de dinero vendiéndolos? Es mejor. Chihuahua parece entender, pero justo entonces, tres chicos llegan, tapándose la nariz mientras dicen que alguien apesta a basura aquí. Le dicen a Chihuahua que se mantenga alejada de Rudo o también olerá a basura. Insultan sus gruesos guantes negros que no ha lavado desde que Obama era presidente y dicen que con solo tocarlos a cualquiera le saldrán sarpullidos. Un chico patea la linterna que Rudo acaba de arreglar, diciendo que nadie comprará esa chatarra. Dice que las manos de Rudo son aún más espeluznantes que los guantes, por eso las oculta. Rudo escucha en silencio, pero cuando un chico lo llama hijo de asesino, se enfurece. Sin embargo, los chicos siguen diciendo que el barrio marginal fue creado para encerrar a criminales y que quienes viven allí ahora son sus descendientes. Por eso siempre intentan mantener su reputación limpia, pero el padre de Rudo les trajo vergüenza al ser un asesino. Rudo no soporta más los insultos y les lanza una mirada fulminante a los chicos, quienes se asustan y huyen, aún maldiciendo a Rudo y diciendo que un día será un asesino como su padre. Rudo vuelve a arreglar la linterna en silencio, y Chihuahua le dice que cree que él es una buena persona que no será como su padre. Se siente avergonzado al oír eso, pero antes de poder agradecerle, Chihuahua ve el juguete de cachorro que halló en el basurero anoche. Resulta que Rudo había traído el cachorro como regalo para ella desde el inicio. Antes de que tenga la oportunidad de entregárselo y aumentar su puntuación de Reese, la madre de Chihuahua llega y se la lleva. Rudo regresa a casa y encuentra a su padre adoptivo, Recto, esperándolo. Recto empieza a imitar lo nervioso que estaba al intentar darle el cachorro a Chihuahua, y Rudo se sonroja porque no sabía que él los observaba. Recto dice que hablarán de eso después, porque primero deben discutir el viaje de Rudo al desguace. Recto le comenta que no necesita esforzarse tanto ya que no están tan mal de dinero. Él piensa que Rudo se siente un poco en deuda con él porque lo adoptó después de que su padre biológico fuera arrojado al foso por ser un asesino, pero Rudo dice que no es así.
Le dice a Recto que lo considera familia y que solo está tratando de hacer su parte. Recto simplemente le dice que sea igual de honesto con Chiwa y Rudo de repente tropieza fuertemente, hiriendo la herida de bala de la noche anterior. Recto empieza a darle primeros auxilios y cambia las vendas de sus manos mientras lo hace. Al ver sus manos, Rudo recuerda cómo han estado heridas desde que recuerda. La gente siempre lo juzgaba por eso, y a veces sus heridas empezaban a dolerle intensamente de repente. Un día, Recto le dio guantes negros que mágicamente suprimían el dolor. Tras curar a Rudo, Recto le sugiere que confiese sus sentimientos a Chiwa pronto o alguien más podría ganársela. Mientras bromean sobre eso, un tipo enmascarado y raro escucha desde la calle. Al día siguiente, Rudo finalmente reúne valor para confesar sus sentimientos a Chiwa y se dirige a su casa con el cachorro, pero en el camino se encuentra con una escena común en los barrios bajos. Al borde de los suburbios está el pozo donde se tira toda la basura y a los criminales graves. Hoy otro criminal es arrojado al pozo, y Rudo solo observa la ejecución, preguntándose qué pasa con las personas dentro. Justo entonces, Chiwa llega diciendo que es una escena brutal, y Rudo entra en pánico porque no estaba listo para verla aún. Chiwa de repente empieza a hablar sobre las ejecuciones y otras cosas, y luego le dice a Rudo que no quiere que lo tiren al pozo. Ella menciona que puede haber muchas cosas que no deberían desecharse como basura, pero que no es razón suficiente para arriesgar su vida. Rudo responde que Recto dijo lo mismo, y Chiwa dice que es porque Recto también lo quiere. Rudo se toma un segundo para procesar que Chiwa dijo que Recto también lo quiere, y su cerebro con 2 megabytes de RAM entiende que Chiwa quiere decir que ella lo ama. Ella se sonroja al notar que sus palabras podrían entenderse así, pero Rudo ya ha perdido la cabeza. Se cae al suelo, agarrándose la cara, y luego le da el juguete de perrito a Chiwa, diciendo que tal vez no lo quiera porque vino de la basura, pero pensó que el perrito sería más feliz con ella. Para su total deleite, Chiwa acepta el juguete, diciendo que lo apreciará, y Rudo está más feliz de lo que jamás ha estado. Salta y baila de regreso a casa, pensando que necesita presumir de ello a Recto de inmediato. En el camino, se topa con algunos guardias que ni siquiera se molestan con él, pero siente curiosidad por saber por qué están en los barrios bajos. Rudo llega a casa y comienza a contarle a Recto lo que sucedió justo cuando abrió la puerta. Pero se queda atónito cuando ve a Recto en el suelo con un hombre enmascarado y siniestro encima de él. El hombre enmascarado se da la vuelta para mirar a Rudo antes de hundir su cuchillo más profundamente en el cuerpo de Recto. Rudo pierde el control al ver esto y se lanza contra el enmascarado, pero recibe un golpe tan fuerte que no nota cuándo queda inconsciente. Cuando Rudo despierta, el asesino enmascarado ya terminó su tarea. Recoge un libro del suelo y se va, lanzando una mirada rápida a Rudo, quien intenta seguirlo. Pero entonces escucha la voz de Recto. De alguna manera, Recto todavía está vivo y con su último aliento le dice a Rudo que huya. Rudo inmediatamente se acerca a él, prometiéndole que conseguirá ayuda, pero Recto solo le dice que huya y cambie este mundo de porquería en algo mejor. Con eso, el cuerpo de Recto cae inerte, y Rudo no asimila lo que ocurre. En ese momento, llegan los soldados y aturden a Rudo, creyendo que él es el asesino. Lo inmovilizan en el suelo mientras le dicen que está siendo arrestado por asesinato y Rudo les dice que no fue él. Los guardias le dicen que ya no importa lo que diga porque lo atraparon con las manos en la masa. Sigue intentando decirles que el asesino real acaba de salir de la casa y que aún pueden atraparlo, pero los guardias no quieren escucharlo, así que lo dejan inconsciente golpeándolo en la cabeza. Llevan a Rudo al cadalso para ejecutarlo por sus crímenes. Todos los habitantes de los barrios bajos están presentes para ver cómo lo lanzan al foso, e incluso algunas personas importantes de la ciudad están allí. El juez le dice a Rudo que el asesinato es uno de los peores crímenes que alguien puede cometer, y aunque mató a un simple habitante de los suburbios, el castigo no se reducirá. Declara que Rudo será ejecutado arrojándolo al foso, y la gente empieza a vitorear. Al escuchar esto, Rudo aún no puede creer que esto le esté sucediendo, y desea que al menos una persona crea que él no es un asesino. Sus ojos recorren la multitud y se detienen en Chiwa. Rudo le grita, diciendo que él no mató a Recto. Le pide que encuentre al culpable, pero ella solo dice que confió en él, pero que no era digno de esa confianza. Ella dice que al final él era hijo de un asesino y suelta el juguete mientras se da la vuelta. La traición de ella duele a Rudo más que nada, y él arremete contra quienes lo llaman basura humana que merece ser arrojada al pozo. Afirma que ellos son la verdadera basura porque son solo masas de carne, sin cerebro ni voluntad. Jura que los enviará a todos al infierno cuando de repente nota que el asesino también está entre la multitud.
Sin embargo, no tiene oportunidad de contárselo a nadie ya que es arrojado al borde. Rudo siente como si hubiera estado cayendo para siempre y en un momento pierde el conocimiento. Afortunadamente, la basura en el fondo del pozo amortigua su caída y al despertar está ileso. Se pregunta qué está pasando y cómo sigue vivo cuando de repente le golpea el hedor del lugar. Hasta el ladrón de basura tiene que bloquear el olor. Luego ve el enorme mar de basura frente a él junto con cosas que no reconoce. Rudo se pregunta qué es este lugar. De repente, una sombra enorme lo cubre. Se gira para ver qué pasa, y no puede creer lo que ve, un monstruo enorme hecho de basura mostrando sus colmillos. La mente de Rudo se queda en blanco al ver al monstruo, y recuerda cómo siempre le pareció raro que todos estuvieran tan obsesionados con enviar basura al fondo del pozo, pero nadie se preocupaba por lo que realmente sucedía allí abajo. Ni siquiera pensaron en qué más podría haber abajo, y eso le molestaba más que nada. Sin embargo, reacciona rápido y empieza a correr por su vida mientras el monstruo gigante se le acerca. Las cosas empeoran cuando el monstruo ruge fuerte, y más monstruos salen del montón de basura. Persiguen a Rudo, quien corre lo más rápido que puede, pero es inútil porque pronto queda atrapado. Se pregunta qué son esos monstruos y si realmente son montones de basura que se mueven solos. Los monstruos de repente lo atacan y de alguna manera esquiva sus golpes. Intenta huir, pero tropieza y cae sobre un cráneo humano, dándose cuenta de cuál será su destino. Rudo maldice a los que lo lanzaron a ese lugar infernal, y en ese instante el montón de basura bajo él se desmorona. Rudo pronto está al pie de un acantilado que lo mantiene a salvo de los monstruos. Pero hay otra cosa que lo está matando. Nota que el aire aquí es veneno puro, y si lo inhala mucho tiempo, sus pulmones se romperán. Se cubre boca y nariz con sus guantes, esperando hallar un lugar para esconderse y recuperarse. Pero entonces, de repente, se da cuenta de que quizás no haya un lugar seguro en este infierno. Empieza a perder esperanza y de repente vomita sangre, lo que atrae a los monstruos hacia él otra vez. Rudo cae al suelo, sin poder moverse, casi aceptando su destino, cuando de repente el cuerpo moribundo de Ricto aparece en sus recuerdos. Un poder extraño surge de repente en las manos de Rudo, pero él no lo nota. Sin embargo, siente que su visión cambia y empieza a ver luces saliendo de los montones de basura y del tubo de hierro frente a él. Rudo se arrastra hacia él, decidido a seguir vivo porque tiene una razón para vivir. Agarra la tubería de hierro y se levanta, declarando que regresará a la superficie y se vengará de las personas que lo enviaron aquí y del bastardo que mató a su padre. La rabia crece en él, y los monstruos se acercan sigilosos aprovechando la oportunidad. Sin embargo, cuando uno lo ataca, Rudo lo golpea con la tubería de hierro sin molestarse en mirarlo. Por el ataque, Akin sale volando y choca con el paraguas de otro residente del pozo, quien se sorprende de que alguien capaz de luchar contra los monstruos haya llegado aquí. Mientras tanto, Rudo se enloquece luchando contra los monstruos. No le importa el aire tóxico ni la sangre que le fluye por la nariz, mientras sigue saltando por todos lados. E incluso ser lanzado contra las enormes rocas a gran velocidad no parece causarle mucho daño. Un monstruo aplasta la roca en la que estaba atrapado, enterrándolo en escombros. Pero Rudo sale y arrastra un poste con él. Lo balancea con toda su fuerza, infligiendo un gran daño al monstruo. Pero de repente, otro monstruo emerge justo debajo de él. Rudo logra saltar lejos de sus fauces, pero el aire venenoso finalmente le afecta. Comienza a escupir sangre otra vez, y los monstruos aprovechan para acercarse sigilosamente. Afortunadamente, su misterioso poder surge otra vez, dándole la fuerza y la locura para mantenerse firme incluso cuando dos monstruos lo atacan juntos. Rudo sale ileso del choque y usa una lámina de metal para cortar el cráneo del primer monstruo. Luego, ataca al segundo, partiéndolo en dos y provocando que explote. Descansa un poco después, pero otro monstruo gigante empieza a caminar hacia él. Al verlo, Rudo decide huir para recuperar fuerzas. Pero el monstruo pisa el suelo con toda su fuerza, liberando una onda de choque que lo hace volar. Al abrir los ojos, Rudo se sorprende al ver a un tipo con una máscara espeluznante sobre él. Se pregunta quién es y de dónde ha salido. De repente, el hombre lo alza y lo patea adelante. Rudo tose sangre y está por pelear cuando el tipo le pone una máscara de gas, permitiéndole respirar otra vez. Rudo está muy confundido ahora y le pregunta al hombre si es de aquí. Quiere saber sobre este lugar y los monstruos, pero el hombre enmascarado solo le pide que se calle.
Alguien con un coeficiente intelectual bajo no entiende órdenes, y Rudo sigue preguntando sobre este lugar en voz alta. El hombre enmascarado le susurra que se calle, pero Rudo le pide que hable más claro. Pregunta si están bajo tierra, y el hombre enmascarado pierde la paciencia. En ese momento olvida su consejo y le grita a Rudo, diciéndole que no están bajo tierra sino en la superficie, y que es culpa de la gente de arriba por hacer de este lugar un infierno. Luego le dice a Rudo que los monstruos gigantes de basura son atraídos por el ruido, y como él no se calla, ya lo notaron. El hombre enmascarado menciona que las bestias de basura no pueden ser vencidas con armas comunes, así que lo mejor era escabullirse en silencio. Pero ya no pueden hacerlo. En ese momento, un monstruo se acerca por detrás y el hombre enmascarado decide enfrentarse a él antes que nada. Una energía dorada surge repentinamente de su brazo y cubre su paraguas, transformándolo en un arma. El monstruo arremete, pero el hombre enmascarado hace girar su paraguas frente a su rostro, utilizándolo como una batidora para desintegrarlo. Los fragmentos del monstruo caen y se transforman en polvo. Rudo ya estaba sorprendido por el aumento de poder, pero ahora tiene más curiosidad sobre por qué los monstruos no se regeneran tras ser golpeados por este ataque. Justo entonces llega una gran horda de monstruos, pero el enmascarado está seguro de que puede encargarse de todos. Se lanza velozmente hacia ellos, haciéndolos explotar con su paraguas afilado y luego salta usando su paraguas como paracaídas. Rudo se cuestiona si es una tecnología proveniente del pozo o algo exclusivo del misterioso enmascarado. Mientras tanto, el enmascarado se desliza frente al último monstruo gigante, quien de repente escupe una bola de ácido. Él bloquea y dispersa el ácido con su paraguas, y este explota violentamente al impactar en los montones de basura. El enmascarado usa la cabeza del monstruo como base para saltar más alto, y luego vierte más energía en su paraguas, aumentando su tamaño y poder destructivo. Se lanza hacia la cabeza del monstruo, cortándolo a él y al suelo también. Una vez hecho esto, el hombre enmascarado regresa a Rudo, quien le pregunta quién demonios es. El hombre se quita la máscara y se presenta como In-jin, un simple limpiador. Pero al instante siguiente, el heredero enfermo lo hace lamentar su decisión. In-jin maldice a Rudo por quitarle la máscara, y de repente, Rudo se desmaya. Mientras está inconsciente, sueña con un incidente de su niñez. Había vuelto a casa tras ser acosado y empujado al alcantarillado por otros chicos porque les dijo que los objetos tienen vida y no le creyeron. Recto inquirió si había golpeado al chico en la espalda, y Rudo respondió que no lo había hecho. Posteriormente, Rudo le preguntó a Recto si era verdad que cuando un objeto es cuidado adecuadamente, un alma lo habitará. Mientras Recto lo limpiaba, dijo que la historia era solo una vieja leyenda para que la gente valorara lo que tenía, pero personalmente le gustaba creer que todo tenía un alma. Rudo se volvió más curioso al oír esto y preguntó si las cosas en su casa también tenían un alma, incluso sus guantes. Recto respondió que si las cuida bien, tendrían un alma. Un día, Rudo se despierta de repente de su sueño con eso y se encuentra encadenado y siendo arrastrado por An-jin. Rudo lo maldice, diciéndole que lo deje libre, pero An-jin dice que solo lo está llevando a un lugar seguro. A Rudo ya no le importa eso, porque quiere volver arriba para vengarse, pero esas palabras hacen que An-jin se detenga en seco. Le dice a Rudo que es imposible subir de nuevo al lugar que llaman la esfera, que básicamente está en el cielo y se mueve constantemente. Luego sigue arrastrando a Rudo, diciendo que volver no es posible ahora, y que debería calmarse y aceptar su nueva situación. Rudo, sin embargo, se niega a rendirse, diciendo que volverá a la esfera a toda costa. Cree que An-jin conoce el camino para llegar allí, pero se lo está ocultando, y le grita que le diga todo lo que sabe, o seguirá gritando hasta que lleguen más monstruos. In-jin está enfadado por esto, y le dice a Rudo que le dirá exactamente qué tipo de lugar es este. Comienza a arrastrarlo aún más descuidadamente, y finalmente lo lleva a un claro en un cañón que está 100 veces más limpio que los alrededores. In-jin lo deja, diciéndole que se divierta. Mientras se aleja rápido, Rudo lo maldice para que al menos lo suelte, pero In-jin se va sin responder. De repente, un grupo de hombres con máscaras antigás baja de los camiones y se dirige hacia Rudo. Él se pregunta si son los habitantes de aquí, y la gente también está muy curiosa sobre él, a juzgar por su ropa. Preguntan si es de la esfera, y se acercan inquietos con sus preguntas. Rudo les dice nervioso que cayó de la esfera, y los hombres se quitan las máscaras. Parecen muy emocionados de ver a un habitante de la esfera vivo, ya que antes solo encontraban cuerpos muertos.
Se ponen muy curiosos y examinan el rostro de Rudo, quien se aleja de inmediato. Los hombres dicen que no tienen malas intenciones y empiezan a desatarlo, lo que le hace pensar que son más amables que Injin. Sin embargo, todo es una trampa, y pronto Rudo está encadenado dentro de un camión. Se pregunta qué ocurre, pero los hombres afuera hablan sobre lo afortunados que son de haber capturado a un esferita vivo, porque obtendrán una cantidad enorme. Comentan que la gente paga mucho por partes del cuerpo y ropa de esferits muertos, y hallar uno raro los enloquece. Luego, el líder dice a Rudo que la razón por la que pagan tanto por los esferits es por el odio que les tienen. Maldice a quienes viven en la esfera, que tiraron sus desechos al planeta hasta acumularlos, envenenando el aire y creando monstruos. Las personas que murieron por los monstruos o perdieron sus hogares por el aire y la tierra tóxicos, guardan rencores profundos contra los esferites, y al encontrar a uno vivo, se ensañarán con él. El líder decide darle a Rudo algo para darle la bienvenida a la superficie, carne podrida y otras cosas echadas a perder. Se burla de él, diciendo que los esferitas como él ni tocan la basura, así que no pueden digerir comida así. Sin embargo, al intentar meterle un trozo de carne en la garganta a Rudo, el hombre comete el peor error de su vida. Rudo de repente muerde sus dedos, arrancando la carne y masticándola junto con lo podrido que comió antes. Luego empieza a comer la comida podrida, diciendo que no es basura porque aún es comestible. El hombre se hace encima porque nunca han visto una bestia como esta. Pero eso es solo el comienzo. Rudo está enfadado con todos por etiquetar las cosas como basura e indignas de ser usadas, y ya no va a soportarlo. Sentado, su poder se manifiesta de nuevo y se libera de sus cadenas. Salta afuera y libera su energía en el suelo, levantando los objetos a su alrededor. Injin observa desde lejos, y está muy complacido de ver que Rudo es un dador, alguien que da vida a objetos y extrae su poder, igual que él. Mientras, en el suelo, Rudo recuerda las palabras de Recto sobre tratar los objetos con cuidado para que cobren vida y también cuiden a los humanos. Tira su máscara y toma la cadena que usaron para atarlo, infundiéndole vida y transformándola en un arma. Los hombres se lanzan hacia él, pero Rudo golpea el suelo con su cadena, obligándolos a retroceder. Su líder les dice que apunten a la cadena porque un dador es inútil sin su objeto, y sus hombres logran desarmar a Rudo rápido. Sin embargo, para su asombro y el deleite de Jin, Rudo toma un neumático y lo transforma en un arma, algo muy raro incluso para los Givers más poderosos. Rápidamente se deshace de los hombres y se dirige a su líder, que sigue maldiciéndolo mientras muere de miedo. Pero justo cuando Rudo va a golpearlo, Injin llega y lo detiene. Rudo de repente sale de su frenesí y su poder se desvanece. El neumático que usaba se convierte en polvo y a Rudo le sangra la nariz mientras intenta entender qué hizo. Injin dice que usar su poder tan imprudentemente agotará su cuerpo. Luego se disculpa por haber probado a Rudo así, pero quería confirmar sus poderes. Le promete explicar todo sobre este mundo y sus habilidades, pero a cambio quiere que Rudo se una a los limpiadores porque necesitan gente como él para luchar contra los monstruos. Sin embargo, es demasiado para que Rudo procese, y dice que no quiere unirse. Injin no entiende la palabra no, y lleva a Rudo a una clínica para tratarlo, mientras llama a su amigo diciendo que encontró a un genio y lo reclutó para los limpiadores. Rudo se sorprende al escuchar eso porque nunca aceptó unirse a él. Dice que necesita regresar a la esfera de inmediato, pero el doctor extraño, con ojos más grandes que los agujeros de una mesa de billar, le dice que deje de hablar. Le grita a Rudo por ir a la tierra de nadie porque el aire allí es veneno. Lo llama un sándwich de tonto por dejarse secuestrar y le dice que agradezca a Injin, quien lo salvó de 2 destinos terribles en un solo día. Rudo maldice a Injin en su mente, y luego al doctor que resulta ser una anciana y se ofende cuando Rudo la llama anciano. Una vez que termina el tratamiento, ella echa a Rudo e Injin afuera. Rudo agradece a Injin por pagar su tratamiento y dice que solo necesita información sobre cómo volver. Dice que no tiene tiempo para convertirse en limpiador, o como sea que se llame a sí mismo, pero Injin responde que esperaba que ser secuestrado le enseñara cómo se trata a los esferitas aquí abajo. Le dice a Rudo que si alguien descubre que es de la esfera, lamentará haber nacido, y además no puede encontrar información gratis aquí.
Luego, Injin lo lleva a una ciudad distópica y desolada, pero es mucho mejor que el mundo sucio de afuera. Incluso invita a Rudo a una hamburguesa, y él se la come sin contenerse porque había vomitado toda la carne podrida que comió hace un tiempo. Solía pensar que el fondo del pozo estaría lleno de nada más que basura, pero hay ciudades aquí con gente viviendo en ellas. Nota a una chica entrando en la tienda y comienza a mirarla fijamente. Entonces, Im-jin decide enseñarle sobre la superficie. Explica que no solo la basura se acumula aquí, sino también las emociones, formando una energía llamada anima. Las bestias de basura son una forma en que el ánima se manifiesta. Aunque suelen quedarse en los vertederos, a veces atacan las ciudades. Dice que las armas comunes no dañan a las bestias de basura porque sus núcleos son de anima, pero los guantes de Rudo sí. Rudo se sorprende, e Injin le explica que cuando un objeto se cuida mucho, el anima se acumula en él, y esos objetos se llaman instrumentos vitales. Los instrumentos vitales destruyen núcleos de bestias de basura, pero no todos extraen su poder. Injin dice que personas como ellos, que extraen ese poder, son donantes. Su grupo, los limpiadores, está lleno de donantes que exterminan bestias de basura. Rudo pregunta a Injin si promete decirle cómo volver a la esfera si se une a los limpiadores. Injin responde que no tiene idea sobre eso. Rudo se enfada por el engaño, pero Injin le recuerda que nunca dijo saber cómo enviarlo de vuelta. Sin embargo, dice que su jefe es muy sabio y podría ayudar a Rudo a volver a casa. Rudo está molesto porque ahora debe conocer al jefe de Injin antes de decidir. Pero entonces Injin le pregunta sobre los guantes. Rudo le dice que su padre se los dio y que son lo único que le queda para recordarlo. Injin ahora entiende por qué le importan tanto los guantes desgastados y le dice a Rudo que los trate con cuidado porque tienen un alma fuerte en ellos. Rudo se emociona porque siempre se burlaron de sus guantes, pero Injin recibe un mensaje y decide ver a un amigo del trabajo. Rudo se levanta de repente y le agradece por todo. En respuesta, Injin le lanza una bolsa de dinero, diciéndole que cuide cómo lo gasta. Rudo no puede creer que le esté dando dinero además de todo lo que ya ha hecho por él, pero Injin le dice que no es gran cosa porque consiguió el dinero vendiendo su ropa. Así logró que lo trataran y alimentaran, así que ni necesita agradecérselo. Rudo se enfurece al oír esto, pero Anjin le dice que igual no podía andar por la ciudad con ropa de la esfera. Dice que va a ver a su entrenador ahora, y le pide que espere aquí con calma. Rudo está muy enojado con él, pero luego ve que un gato toma su dinero y huye. Empieza a perseguirlo, pero no alcanza al gato. Por suerte, ve un bastón con forma de luna en la calle y lo toma, usándolo para detener al gato. Justo cuando logra inmovilizar al gato, el dueño del bastón aparece y está furioso con Rudo por intentar robar su preciado bastón. Rudo le pregunta qué tiene de precioso ese estúpido trozo de madera y el hombre se enfada aún más por esto. Rápido, recupera su bastón y empuja a Rudo, diciéndole que pagará por sus crímenes. Antes, el hombre actúa raro con su bastón y Rudo se confunde totalmente. Justo entonces, ve el símbolo de los limpiadores en el paraguas de Injin y se da cuenta de que el hombre frente a él es también un limpiador. El hombre activa el poder de su bastón, transformándolo en un arma, y ataca a Rudo. Sin embargo, falla a propósito porque Injin ya le había hablado sobre Rudo. Luego se presenta como Sanka, el tipo que estará a cargo. De su entrenamiento a petición de Injin. Dice que nunca pensó que tendría que enseñarle a un mocoso que no debería robar a los demás, y Rudo le dice que solo estaba tomando prestado el bastón para recuperar su dinero. Sanka dice que su padre no debe haberlo criado bien, y Rudo se enfada mucho porque no puede tolerar que nadie insulte a Recto. Sin embargo, al pensar en Recto, recuerda que una vez le dijo que si quiere que alguien le escuche, debe dar el primer paso atrás en una pelea y tratar de entender cómo se siente la otra persona. Siguiendo esas palabras, Rudo piensa que Sonka tiene derecho a estar enojado porque le quitó su tesoro. De repente, siente que él también se enfadaría si alguien le quitara sus guantes, incluso por error, y se da cuenta de que fue su culpa. Se disculpa sinceramente con Sanka por eso, y el hombre se tranquiliza igual de rápido. Le comenta a Rudo que está todo bien ahora que ha devuelto el bastón, y que él también debería haber intentado reaccionar con un poco más de calma. Rudo se siente confundido por el cambio repentino en su personalidad y porque es la primera vez que logra calmar una situación estresante solo hablando. Sigue pensando que Recto tenía razón en más cosas de las que pensaba, y luego Sanka lo ayuda a levantarse. Le pregunta sobre su instrumento vital y qué puede hacer con él.
Rudo le dice que sus instrumentos vitales probablemente sean sus guantes, pero aún no sabe cuál es su habilidad. Sanka mira sus guantes y dice que son geniales, pero Rudo sigue sorprendido de lo distinto que se ve ahora. Se da cuenta de que es porque está sonriendo y recuerda que Recto siempre le decía que sonriera para hacer amigos. Rudo nunca ha sonreído antes y necesitaría un entrenador para usar bien los músculos de su cara. Aún peor, él no lo sabe y hace su mejor esfuerzo para imitar una sonrisa humana, pero termina mostrando la expresión más aterradora que Sanka haya visto en un rostro humano. Se enfurece con Rudo nuevamente, preguntándole qué clase de cara está haciendo. Le pregunta si se está burlando de él con esa expresión, y Rudo le pregunta por qué está enojado esta vez. Porque esa era la mejor sonrisa que podía dar. Senka le dice que incluso un ciego podría darse cuenta de que no era una sonrisa, así que Rudo decide cerrar los ojos y los labios para que parezca más natural. Esta vez parece menos espeluznante, pero eso no basta para evitar que Sonka se enfade. Cree que Rudo está demasiado confiado porque un Jin lo llamó genio y ahora se burla de él. Dice que nunca podrá alcanzar sus objetivos si sigue jugando de esta manera, pero esa fue una línea que no debería haber cruzado. Rudo piensa en su objetivo de regresar a la esfera y cambiarla según los últimos deseos de Recto, y le dice a Sanka que está completamente serio al respecto. Le dice que deje de insultarlo y Sanka saca su arma de nuevo diciendo que no se van a llevar bien. Rudo está de acuerdo con él y saca una barra de metal del contenedor de basura cercano, despertando su poder. Sanka se sorprende al verlo usar un objeto al azar como su instrumento vital y se da cuenta de por qué un Jin lo llamó un genio. Aún así, está convencido de que si Rudo solo tiene talento natural, no podrá superar a alguien como él, que ha trabajado duro para llegar a este nivel. Rudo no se da cuenta de que la burla fue una distracción hasta que el bastón de Sanka cae frente a él, fallando por centímetros. Se ve obligado a esquivar y huir mientras Sanka toma la ofensiva y lo inmoviliza en el suelo. Sanka está satisfecho con su victoria, pero luego nota algo en su cara. Se lo limpia y luego lo huele por curiosidad, solo para descubrir que es excremento. Se asusta al darse cuenta de que la barra de metal que Rudo recogió era parte de un desatascador de inodoro. Intenta explicar qué es un desatascador, pero Rudo no está de humor para escuchar nada y comienza a agitar el desatascador que aún está lleno de la cena de alguien. Sanka entra en pánico y hace todo lo posible por esquivar la T que vuela por todas partes, y finalmente huye de Rudo. Rudo no entiende por qué está tan asustado ahora, pero de todos modos le conviene, así que lo persigue, aterrorizando a Sanka con el desatascador. Tras un rato, corriendo por callejones, como en los dibujos de Tom y Jerry, Sanka llega a la calle principal con Rudo detrás. De repente, un gato hace que Sanka tropiece y pierda el equilibrio, permitiendo a Rudo acercarse más. Salta alto, balanceando el desatascador con fuerza hacia el petrificado Sanka. Es golpeado por excrementos voladores que lo dejan inconsciente, y después de un rato, Injin llega para ver cómo están. Le pregunta a Rudo si ya conoció a su nuevo maestro, y él solo señala a Sunka, quien está tirado sobre un montón de basura y convulsionando como loco. Injin lo ayuda a limpiarse y le da un aventón, pero no puede dejar de reírse de cómo Sanka fue derrotado por excrementos. Rudo también está traumatizado al descubrir la verdad sobre el arma que estaba blandiendo por las calles, y luego Injin le dice que Sanka es un niño mimado y que nunca esperó que alguien lo tratara de esta manera. Rudo solo puede mirar a Sonka mortificado al notar unas botas en el asiento trasero del coche. Entonces, Injin le dice a Rudo que su primer encuentro quizás no fue el mejor, pero Sunka será su maestro desde ahora. Lo elogia, afirmando que es el entrenador más competente con instrumentos esenciales. Senka parece apreciar profundamente las palabras de Injin y comienza a reírse al escucharlas. En ese momento, Injin llama a Ryo en la parte trasera del coche, preguntándole cuándo llegó. Ella se despierta de su siesta de belleza y responde que tenía curiosidad por el chico nuevo. Rudo solo puede mirarla porque es muy bonita. De repente, Ryo empieza a jugar con su cabello, que es bastante único, haciéndole preguntarse si llegó al cielo por accidente. Mientras está distraído, Injin conduce su coche fuera de la ciudad, llevándolos a la sede de los Cleaners en medio de la naturaleza. Injin pasa por algunas ciudades destruidas y llega a un túnel fortificado, atravesando una enorme pared de roca. Al salir por el otro lado, todos bajan del coche e Injin da la bienvenida a Rudo a la sede de los limpiadores.
Rudo todavía está en shock por Ryo jugando con su cabello, y mientras comienza a caminar hacia el edificio, un par de moscas comienzan a revolotear a su alrededor. Dentro del edificio, una recepcionista bronceada está leyendo tranquilamente una revista Playboy, y Anjin la presenta a Rudo como Semiu. Dice que Semiu observa a todos los nuevos, pero justo antes de mostrar su habilidad, lanza su tenedor a Rudo, matando a ambas moscas de un golpe. Rudo está sorprendido por esto, y luego, Sami le da la bienvenida, diciendo que In-jin le mencionó, pero que necesita verlo en persona para evaluar su potencial. Mientras se concentra en sus gafas, In-jin explica que son sus instrumentos vitales que mejoran su visión y que, si se enfoca, puede ver de qué está hecha una persona. Esto es nuevo para Rudo, pero no tiene tiempo para reflexionar porque Semiu activa el poder de sus gafas y observa su potencial. Ella se sorprende por lo que ve y apaga su habilidad rápidamente. Cuando In-jin pregunta qué vio, ella responde que Rudo ya es atlético, así que no necesita entrenamiento en eso, y también tiene buena relación con su instrumento vital, aunque necesita algo de práctica para usarlo bien. In-jin siente que hay más, y Semiu dice que Rudo tiene caca en la parte posterior de su cuello. Él comienza a reír al escuchar esto, y luego decide llevar a Rudo a conocer al jefe, pero mira a Semiu mientras se va porque sabe que ella está ocultando algo en el camino. In-jun le comenta a Rudo que hay unos 100 limpiadores en total, incluyendo combatientes, guardias y apoyos. Sin embargo, siempre están dispersos por sus misiones, así que la mayoría no está en la sede. Le dice a Rudo que debería conocer a algunos y que no tomará mucho, pero al abrir la puerta de la sala de estar, ve a un grupo de limpiadores y cierra la puerta de inmediato, ya que pueden presentarse después. Pronto llegan a la habitación del jefe, pero antes de entrar, In-jin le dice a Rudo que no comience la conversación preguntando cómo regresar a la esfera. Le dice que necesita ofrecer algo a cambio de esa información y que debería comenzar prometiendo trabajar como limpiador. También le dice que no pregunte sobre el instrumento vital del jefe, porque nadie sabe qué es ni cuál es su poder. Rudo ahora siente curiosidad por el jefe, pero en ese momento encuentra la habitación vacía. Semiu llega allí y les dice que el jefe está en una misión y no regresará por unos días. Rudo está confundido por esto, pero In-jin sabe que es normal y le dice que necesita esperar unos días para conocer al jefe. Rudo está molesto por esto y pregunta qué se supone que debe hacer mientras tanto. Cuando de repente aparece Ryo y le dice que venga a ver su trabajo, ella le dice que no puede convertirse en limpiador hasta que sea aprobado por el jefe, así que lo mejor que puede hacer es acompañarla como aprendiz, y eso también le conviene a ella porque quiere saber más sobre él. El cerebro de Rudo se detiene porque nunca antes había recibido tal atención femenina, así que la sigue en silencio. Van a la sala de estrategia, donde Semiu explica que un pueblo cercano a una zona contaminada ha pedido ayuda porque se han visto pequeñas bestias de basura cerca. Rudo siente curiosidad por las zonas contaminadas y Semu descubre que Anjin ni siquiera le explicó lo básico bien. Ella le dice a Rudo que el suelo se divide en zonas seguras que sostienen la vida humana y zonas contaminadas llenas de basura donde viven las bestias de basura. El área donde Rudo aterrizó era tierra de nadie, una zona contaminada muy peligrosa, donde la mayoría moriría al pisarla. Luego, le da a Rudo una máscara, diciéndole que la use siempre en las zonas contaminadas, ya que sin ella podría morir por los gases venenosos. En menos de 15 minutos, Rudo se une a Ryo y su equipo en la misión. Ella le dice que se mantenga cerca para aprender lo máximo posible. Todavía se siente incómodo por eso, pero luego empieza a preguntarse cuánto tiempo estuvo en la zona prohibida y cuánto veneno inhaló. Su atención se dirige entonces al vertedero frente a ellos, y se pregunta si la gente en la esfera sabe que hay humanos viviendo en el fondo del pozo. Sin embargo, nada de eso importa porque lo principal para Rudo es el montón de basura. Para él, no es solo basura, sino un tesoro donde puede hallar cosas útiles y repararlas sin que nadie le regañe. Luego alcanza a Ryo y le pregunta quiénes son los otros chicos que están con ella. Ella responde que son partidarios, y aunque no tienen poderes especiales como los combatientes, son realmente útiles en las misiones. Uno de los seguidores le ofrece a Rudo su mano para un apretón, y cuando la toma nervioso, el seguidor la aprieta con fuerza. Ryo se ríe de Rudo, que se retuerce de dolor, diciéndole que este chico tiene una fuerza increíble y que puede desgarrar la cáscara de una bestia de basura con sus manos. Rudo no cree que pueda aguantar a esta loca ni un minuto más. Cuando uno de los apoyos alerta a todos de que los monstruos de basura se acercan, Rudo decide observar de cerca para aprender lo que pueda. Pronto, pequeñas bestias de basura, parecidas a cabras, emergen del espeluznante bosque. Rudo se asusta y pregunta a Ryo cómo manejarán tantos enemigos.
Ella le dice que se calme porque son bestias lentas y débiles que ni siquiera pasan la cerca de madera. Sus palabras son ciertas cuando las bestias de basura con forma de cabra atacan la cerca sin causar daño, pero de repente llega una segunda ola con bestias de basura más grandes y feroces. Empiezan a empujar la cerca y romperla, y Rudo se pone nervioso, preguntando a Ryo qué hacer. Ella le dice otra vez que estas bestias son solo un poco más fuertes que las anteriores y que aún son adecuadas para entrenar a un novato. Ella dice que deberían limpiar rápido y luego volver a la base para organizar una fiesta de bienvenida para Rudo. No puede creer que ella esté tan tranquila mientras arriesga su vida luchando contra monstruos. Ryo le dice que para sobrevivir en la superficie necesita una visión positiva del mundo. Rudo de repente nota que An-jin es igual y siente que eso es lo que le faltaba. Decide relajarse también, cuando de repente una enorme bestia de basura atraviesa la barricada e incluso Ryo se asusta al verla. Rudo se vuelve hacia ella en busca de confirmación de que todo sigue bien, pero ella le dice que esta gran bestia es increíble porque nunca ha visto algo tan elegante. Ella dice que no es el mejor material para enseñar a los novatos, pero que se va a divertir luchando contra él. Saca sus tijeras, que son sus instrumentos vitales, y Rudo solo puede mirarla, atónita. Ryo entonces activa sus tijeras y las lanza al cielo, donde se vuelven enormes y aún más afiladas. Las atrapa con su pierna y luego se lanza hacia la horda de monstruos, cortando a varios de ellos con una patada de las tijeras. Rudo no entiende qué pasa, y el chico de soporte le dice que el instrumento vital de Ryo se llama el Reaper, y a diferencia de la gente normal, ella lo usa con los pies. Rudo nota que cada uno usa sus instrumentos vitales a su manera. Cuando el chico del apretón de manos le advierte que tenga cuidado con su entorno, Rudo lo percibe tarde, ya que una bestia de basura de nivel 2 casi lo ataca. Afortunadamente, el apoyo la detiene con sus manos antes de que lo aplaste y la lanza a Ryo, quien la corta con sus tijeras. Ella les dice a los ayudantes que envíen más bestias de basura, y ellos obedecen, lanzándole esos monstruos pesados como si no pesaran nada. Cuando Rudo procesa esto y aprende cómo luchan los limpiadores, Ryo ya ha eliminado a los pequeños enemigos, quedando solo el monstruo jefe. Los seguidores deciden desactivar a cualquier pequeña bestia basura que interfiera en la pelea y se dispersan, pero Rudo ve que una de las bestias desactivadas está despierta y hace tropezar a un seguidor. Luego salta sobre él y el hombre no puede apartarse a tiempo. Afortunadamente, Rudo llega para rescatarlo y dice que demostrará su valía aquí para obtener la información que desea rápidamente. Convierte la tubería de hierro en un arma, transformándola en una barricada con púas. Rudo se confunde, pero luego recuerda que olvidó cómo usar su poder porque lo ha estado haciendo instintivamente. No entiende cómo manejar la situación, y la bestia de basura comienza a empujarlo. Afortunadamente, Ryo llega justo en ese momento, y se encarga rápidamente de la bestia de basura, diciéndole a Rudo que hizo bien al seguir su instinto para salvar a los demás. El otro partidario también llega allí y le agradece antes de preguntar si derrotó al grande. Ryo dice que lo cortó en dos mitades, pero de alguna manera todavía sigue en pie. Ella no comprende cómo sobrevivió a su ataque cuando está segura de haber golpeado su núcleo, pero decide cortarlo en partes más pequeñas para que se vuelva inútil. Los seguidores deciden registrar datos sobre una nueva bestia basura inmune a los instrumentos vitales y se van para advertir a pueblos cercanos. Por otro lado, Ryo se lanza hacia la bestia gigante y Rudo se queda colgado en el medio porque nadie le dice qué hacer. Mientras tanto, Ryo salta hacia la bestia de basura y aterriza en su cara antes de saltar sobre su cabeza y cortar todos los tubos que sobresalen de allí. Después de dejar al monstruo calvo, ve algo brillante bajo sus pies y se da cuenta de que debe ser el núcleo que el monstruo intenta ocultar. Sin embargo, antes de que pueda atacar, la bestia de basura se mueve violentamente y la arroja lejos. Luego recoloca las tuberías en su cabeza y golpea su mandíbula contra el suelo con fuerza. De alguna manera, Ryo sigue aferrándose a él, pero la bestia de repente ataca a Rudo y los partidarios. Rudo se paraliza al ver los tubos de metal dirigirse hacia él, pero por suerte no recibe un golpe directo. El suelo bajo él es destruido por los ataques, y mientras cae, se pregunta qué está haciendo. Piensa que no puede vengarse de Recto y los bastardos en la esfera a este ritmo, y la oscuridad comienza a consumirlo. El chico de apoyo llega para salvarlo de caer en el agujero y de la desesperación. Lleva a Rudo sobre su hombro, diciéndole que si tiene un objetivo, no debe congelarse, sino apresurarse hacia él mientras pueda. Le dice que aprenda de los apoyos sin poder, pero que aún así siguen haciendo su trabajo.
Justo entonces, Rudo nota a Ryo cortando al monstruo de nuevo y al juzgar por sus gritos, se da cuenta de que ha encontrado su punto débil. Salta alto y luego cae hacia su cabeza con gran velocidad, perforándolo con sus tijeras y arrancándole el núcleo. Al golpear el suelo y destruir el núcleo, el monstruo de repente se convierte en cenizas. El ayudante corre inmediatamente hacia ella, preguntándole cómo derrotó a la bestia de basura, y ella dice que apuñaló algo que no era su núcleo y murió. Ella sostiene un cúter en sus manos, diciendo que esto alimentaba a la bestia de basura. El chico de apoyo no lo cree porque ve que el cúter es un instrumento vital, y no tiene sentido que una bestia de basura tenga uno. Por otro lado, el jefe de los bandidos que querían vender a Rudo se despierta de repente en una habitación oscura. Se pregunta dónde está. De repente, el hombre en el sofá frente a él le pregunta dónde está el niño de la esfera que mencionó en su sueño. De vuelta en la sede de los limpiadores, Ryo organiza una fiesta de bienvenida para Rudo y pronto Sanka llega también, todavía adormilado por su larga siesta de la tarde. Pregunta a Ryo qué pasa y ella dice que organizan una fiesta para recibir a Rudo al grupo, pero él está callado, con la cabeza baja en una esquina. Sanka pregunta por qué ese sinvergüenza parece tan deprimido, y Ryo dice que desde que su instrumento vital lo abandonó a mitad de la pelea, ha estado sombrío y triste. Sanka piensa que es triste, pero cambia de tema a las noticias sobre Ryo enfrentándose a una extraña bestia de basura. Ella confirma, diciendo que, en vez de tener un núcleo de ánima, la bestia de basura tenía un instrumento vital como núcleo, y nada podría haberlos preparado para tal descubrimiento. Ryo dice que, como no podía hacer nada al respecto, decidió dejarlo a personas de rango superior y volvió para organizar una fiesta. Mientras tanto, Rudo sigue deprimido cuando el líder del equipo de apoyo llega allí para hablar con él. Se presenta como Gris y luego le dice a Rudo que lo hizo muy bien ayer. Rudo cree que no hizo nada, pero Gris le recuerda que protegió a un compañero de un monstruo basura. Rudo dice que, aunque logró eso, no pudo usar su poder adecuadamente después y necesitó ser rescatado por Gris y Ryo. Se siente frustrado porque incluso en la esfera solía perder el control todo el tiempo y Recto tenía que cubrirle las espaldas. Más tarde, Rudo se siente un fracaso total, pensando que nunca cumplirá las expectativas de nadie. Pero Gris de repente le agradece, interrumpiendo su cadena de pensamientos. Dice que muchos novatos creen que los ayudantes son perdedores sin poderes, pero Rudo era distinto. Luego, Gris menciona a Follo, el chico que Rudo salvó. Se unió a los limpiadores para ser combatiente, pero sin un instrumento vital ahora, trabaja como apoyo mientras guarda un objeto, esperando que un día sea su arma. Gris le dice a Rudo que no se preocupe tanto por ser más fuerte o cumplir con las expectativas de otros. Le pregunta qué deseaba, incluso antes de que todo se complicara en la esfera. Rudo reflexiona sobre esto, y Gris le comenta que si logra identificar lo que encendió el fuego en su alma al principio, podrá hallar su camino. Luego, le da una palmada en la cabeza a Rudo, diciéndole que confíe en sí mismo. Rudo se emociona, pero justo entonces llega Injin y se apoya en él, arruinando el ambiente. Le pregunta a Rudo por qué no está comiendo nada, y luego llegan Ryo y Sanka. Todos le dicen a Rudo que se una a la fiesta porque es la estrella de esta noche, y también porque la comida no durará mucho a este ritmo. Rudo se siente profundamente conmovido al ver que todos se preocupan por él y lo sigue mientras todos están comiendo. De repente, un chico pone música y recoge unas latas de pintura. Empieza a rociar la pared e Injin le dice que observe bien a Gob, ya que hace lo que quiere sin importarle los demás. Mientras Gob pinta en la pared, los demás se quejan, diciéndole que espere a que terminen de comer, pero como se dijo, a él no le importa. Mientras tanto, en la planta baja, Mami Simiu vuelve a su escritorio y predice que una llamada llegará pronto. Levanta el teléfono justo cuando suena y recibe una solicitud. Ella llama a Sanka y a un grupo de seguidores para cumplir la solicitud, pero Senka pregunta qué hace Rudo con el grupo si aún no ha sido admitido en los limpiadores. Semiu dice que la solicitud recibida es importante para Rudo. Ella dice que la solicitud viene de un comerciante atacado por una bestia de basura en una zona contaminada. Escapó, pero su valiosa carga fue robada y ahora quiere que derroten a la bestia de basura y recuperen la carga. Esta es la parte donde se necesita a Rudo porque la carga es una esferita viva. Todos se sorprenden al oír esto, y Semu dice que es muy raro ver dos esferitas vivas en la superficie al mismo tiempo, lo que significa que algo extraño pasa y ella quiere que Rudo lo revise personalmente. Rudo lo piensa, y Gris le dice que controle sus emociones antes de decidir.
Rudo sabe que no maneja bien su poder, lo que podría ser una carga para el equipo. Aún así, quiere ver al otro esferita porque podría darle una pista para volver a la superficie. Él decide unirse y a Sanka no le agrada mucho esto, pero Semius sabe exactamente cómo lograr que él acepte todo. Ella comenta que esta misión era para Anjin, pero él está ocupado con otra solicitud y confía en que Sonka la haga. Eso entusiasma al fan número 1 del motor, quien alegremente guía a su grupo por la zona contaminada. En el camino, Rudo pregunta a Gris si lleva un arma, y él dice que tiene un cuchillo, pero confía más en sus manos. Un seguidor le dice a Rudo que Gris realmente tiene un talismán. También reza mucho y se avergüenza cuando su secreto se revela. Finalmente, decide mostrarle el talismán a Rudo, diciendo que no es nada especial, pero que le da algo a lo que aferrarse. Justo entonces, ven a un tipo raro detrás de ellos. La chica, que usa Fathom como pronombres, dice que es la comerciante que los contrató para esta misión. Rudo de repente empieza a preguntarle sobre el esferita y la comerciante responde que estaba llevando su equipaje cuando accidentalmente se topó con una esferita inconsciente. Estaba preocupada por ellos, así que los llevó, pero luego la bestia basura los atacó y secuestró al esferita. Rudo confronta a la comerciante preguntándole si planea vender al esferita, y ella niega, diciendo que no quiere eso y que solo siente curiosidad por los esferitas. Sanka piensa que esta historia es pura basura, como la que están por encontrar. Las bestias de basura atacan a los humanos al verlos y no se desvían para secuestrar a alguien. Él piensa que algo es sospechoso, pero decide enfrentarlo cuando llegue el momento. La comerciante entonces los guía al edificio donde la bestia de basura corrió tras secuestrar al Esferit. Senka les advierte que estén atentos porque la bestia de basura podría atacar desde cualquier dirección. Al entrar al edificio, lo hallan vacío, salvo por una persona al fondo. El comerciante dice que es el Esferite y empuja a Rudo hacia ellos, y los otros limpiadores también son empujados. Al acercarse, Rudo nota que no es una persona, sino un muñeco vestido de Esferite. Pero es tarde, el comerciante salta atrás y les dice que se apuren. Al momento siguiente, el suelo bajo los pies de Rudo se convierte en barro y todo el grupo cae al piso inferior. Se preguntan qué acaba de suceder y el comerciante les pregunta si están bien. Le dicen que están bien y preguntan qué es este lugar y dónde está el Esferite. La comerciante ríe siniestramente y señala a Rudo, diciendo que él es el esferita antes de convertirse en barro y derretirse. En ese momento, oyen voces llamando al dador de esferitas, y un par de luces moradas se acercan desde la oscuridad. Sanka comprende todo ahora, especialmente por las luces púrpuras. Sabe que quienes les tendieron esta trampa son los Raiders, y ni siquiera ocultan que planean robar a Rudo de los Cleaners. Rudo está confundido sobre este nuevo grupo de raros y Gris le explica que son bandidos de este mundo, pero lo que los hace peligrosos es que todos son Givers también. Inmediatamente ordena a su equipo que encuentre una ruta de escape mientras él y Folo van a proteger a Rudo. Le pide a Senka que se encargue de los dos saqueadores por su cuenta, y aunque está reacio, sabe que no hay otra opción. Los seguidores huyen en dirección contraria, y Gris le dice a Rudo que los siga. Rudo dice que podría manejar a un grupo de bandidos solo, pero Gris le advierte que no subestime a los asaltantes, especialmente sin conocer sus habilidades. Senka se burla de los asaltantes, comentando que estaba al tanto de que vendrían tras Rudo, pero no esperaba que lo localizaran tan rápidamente. Pregunta si piensan venderlo porque un esferita vivo podría darles bastante dinero para retirarse con lujo. Los asaltantes se ríen diciendo que no piensan vender a Rudo. En cambio, tienen curiosidad por la esfera, y hablar con un esferita es la mejor fuente de saber. Quieren saber mucho, especialmente cómo cruzó la barrera sin morir. Senka también siente curiosidad por la barrera ahora, pero decide ocuparse de los asaltantes rápido. Dice que, ya que ellos organizaron todo esto, no necesita preocuparse por una bestia de basura. La asaltante dice que todavía debe preocuparse por los muñecos de barro que crea a voluntad, y Sanka responde que puede manejar oponentes débiles como esos. Con los ojos cerrados, activa su bastón y empieza a destruir los muñecos de barro, pero el asaltante masculino se oculta entre ellos y lo ataca por detrás. Shanka apenas reacciona a tiempo al ataque y es lanzado contra un pilar. El hombre se esconde de nuevo en un muñeco de barro, y la asaltante le dice a Sanka que, como los limpiadores solo pelean contra bestias de basura, no saben cómo enfrentarse a humanos. Ella le dice que este será el último juego de Encuentra al Verdadero que jugará en su vida, y él se prepara para luchar con todo lo que tiene. Sigue derribando a los muñecos de barro, pero el asaltante masculino logra asestar golpes consecutivos en su espalda.
Sanka está acorralado y al intentar lanzarse hacia la asaltante para vencerla, resbala en el charco de barro que ella había creado antes. Ella le dice que él es el único del grupo que puede enfrentarla y una vez que esté fuera de combate, el resto quedará indefenso. Ella dice que pronto perderá, pero Sanka de repente le grita, sugiriendo que inicie un podcast si quiere hablar tanto. Él menciona que antes pensaba que ella controlaba los muñecos de barro con su pala y que el tipo usaba su instrumento vital para causar daño. Sin embargo, al observar la batalla un rato, se dio cuenta de que su primera suposición era errónea. Dice que el hombre solo lo golpea, y su instrumento vital son sus raquetas de nieve que le permiten caminar fácilmente sobre terreno firme. Dice que ahora entiende por qué puede moverse fácilmente aunque el suelo esté lleno de barro. Se burla de los atacantes, llamándolos una pareja perfecta. Esto provoca a la mujer y le dice que se calle, pero él no lo hace. Él dice que quizá no tenga experiencia en pelear con personas, pero conoce su instrumento vital mejor que ellos. Él dice que por eso puede hacer cosas que ellos no pueden, y la chica de repente lo ataca. Sanka golpea su bastón fuertemente contra el suelo, dejando que una onda sónica recorra todo el lugar. Percibe los cambios en las vibraciones cuando la onda sonora atraviesa las muñecas de barro y al golpear la que oculta al asaltante masculino, lo ubica al instante. Luego se lanza velozmente hacia él, dejándolo inconsciente de un golpe antes de atacar a la asaltante. Al perder el conocimiento, sus muñecos de barro se deshacen al instante y Sanka dice que solo eran un grupo de novatos. El jefe de los asaltantes surge de repente detrás, diciendo que debería luchar con alguien más fuerte si no está satisfecho, mientras Rudo y los demás continúan corriendo, buscando la salida. Rudo se preocupa porque ya no puede escuchar los sonidos de una pelea cuando de repente se topa con Gris, quien ha encontrado una salida. Envía a algunos de los seguidores arriba para que puedan contactar con la sede y pedir apoyo. Luego, decide volver y ver cómo está Sanka cuando de repente oye a alguien corriendo hacia ellos. Gris cree que es Sanka quien ha acabado su pelea, pero para su sorpresa, el líder de los asaltantes llega allí. Todos están confundidos. Todos están confundidos. El saqueador observa a Rudo y compara sus rasgos con la descripción que obtuvo del bandido secuestrado antes. De repente, salta a la pared detrás de Rudo y se aferra a ella como Spider-Man, diciendo que finalmente ha encontrado al dador de la esfera. Justo cuando Gris y los demás se dan cuenta de que el hombre frente a ellos es un Raider, él aplasta la pared con sus garras, bloqueando la salida. El Rider comienza a recolectar aura y Gris le dice que si daña a Rudo, se convertirá en enemigo de todos los limpiadores. Luego le pregunta sobre Sanka, pero el Rider empieza a hablar de cómo llegó tarde porque tiene un terrible sentido de la orientación. Cuando llegó, los otros chicos ya estaban derrotados y no le gustó porque fue una pérdida de tiempo para todos. Luego camina hacia Rudo, ignorando completamente a Gris y sus preguntas sobre Sanka. Le dice a Rudo que hay alguien que realmente quiere hablar con él, así que debería ir con los Raiders por ahora. Rudo está alerta cuando el Raider agarra su máscara y se la quita, diciéndole que no la necesita porque no hay bestias de basura cerca. Rudo le pregunta qué le pasó al limpiador con el bastón y el asaltante dice que tenía una mala actitud, así que se encargó de él. Sin embargo, como era fuerte, no lo mató, solo lo dejó inconsciente, pero es posible que no le guste mucho el veneno. El Rider activa el poder de sus anillos, convirtiéndolos en garras de metal. Le dice a Rudo que lo acompañe sin resistencia y nadie saldrá herido. Pero en ese momento, Gris y Fo lo atacan. El asaltante esquiva su ataque y hace una patada de parada de manos, lanzándolos por los aires. Nota que Fo podría ser un dador, pero Gris no tiene ese potencial, así que no es necesario. Gris se levanta y le dice al Raider que protegerá a su equipo a toda costa, sin importar contra quién luche. El asaltante se da cuenta de que él es un partidario y le dice que los débiles como él no tienen valor y no pueden proteger nada. Rudo se preocupa por Gris y le dice que retroceda, porque la pelea será demasiado peligrosa para él. Pero Gris no responde. En su lugar, es el asaltante quien le dice a Rudo que su amigo débil e inútil ya está muerto. Sus garras han atravesado el corazón de Gris y las empuja aún más hasta que salen por el otro lado. Rudo solo puede mirar horrorizado mientras el amuleto de Gris sale volando y su mente queda en blanco. La escena le recuerda terriblemente a la muerte de Recto, y Rudo instintivamente busca el colgante que despierta recuerdos de su infancia. Un día, Recto lo vio golpeándose la cabeza contra la pared y fue a detenerlo. Le preguntó a Rudo qué hacía y él respondió sin expresión que Recto le había dicho que dejara de lastimar a otros, pero nunca le dijo nada sobre no lastimarse a sí mismo.
Recto se preocupó aún más por esto porque pensaba que Rudo se había calmado después de que el dolor en sus manos se había aliviado. Le preguntó la razón de su agitación y Rudo respondió que no había ninguna. Solo tenía una ira inexplicable dentro de él, cuya causa desconocía, pero Recto sabía lo que pasaba. Se dio cuenta de que Rudo sentía que sus padres lo habían abandonado, lo que creó un sentimiento de inutilidad en su corazón, y eso dio origen a esa ira. Recto le dijo que necesita un propósito en la vida para superar ese sentimiento, o al menos cosas que le gusten, así que curó a Rudo y lo llevó a probar cosas diferentes, desde libros hasta juegos y cocina. Pero nada realmente captó mucho su atención. Sin embargo, justo cuando Recto estaba a punto de dar por terminado el día, Rudo vio a un hombre tirando basura y su curiosidad se despertó. Abrió la puerta hacia la ciudad principal y sacó una máscara de la bolsa de basura. Recto lo siguió preocupado, pero Rudo empezó a llorar de repente porque se sentía identificado con la basura. Recto le preguntó cómo se sentía en ese momento, y Rudo le dijo que esta máscara estaba solo un poco rota y no debería ser tirada. Lloró porque era injusto desecharla cuando aún tenía tanta vida, y él quería arreglarla. Ricto se dio cuenta de que esto era más que los problemas de Rudo, y realmente veía el valor de lo que otros desechaban. De vuelta al presente, el colgante se convierte en un instrumento vital con Rudo, y el asaltante queda asombrado. Gris, aún vivo, ahora entiende la verdad sobre los poderes de Rudo. Dice que Rudo no convierte las cosas en instrumentos vitales, sino que revela su potencial oculto. Con eso, Rudo despierta el potencial del colgante, convirtiéndolo en un arma espeluznante y sensible. El saqueador está verdaderamente asombrado por eso, y comienza a babear mientras le pregunta a Rudo qué hace su instrumento vital. Por otro lado, Folo coloca a Gris en una posición más cómoda, pero él sigue en un estado muy crítico. Rudo le agradece a Gris por mostrarle el camino para salir de su depresión y le dice que sin su ayuda todavía estaría atrapado. Sin embargo, ahora sabe lo que debe hacer y comenzará pateando el trasero del saqueador y demostrando que estaba equivocado en todo lo que acaba de decir. Al asaltante le gusta su actitud y finalmente se presenta como Jabber, diciendo que no hay nada que le guste más que los luchadores decididos y los que dan con fuerza. Luego ataca a Rudo y ambos se enfrascan en una batalla seria. Por otro lado, Gris sigue desangrándose y Folo está preocupado por él. Sin embargo, Gris le asegura que estará bien. Luego empieza a pensar en Rudo y dice que no pudo usar sus poderes adecuadamente la última vez porque había muchas emociones que nublaban su verdadero propósito, pero esta vez no tienen que preocuparse por eso. Mientras, Rudo está a la defensiva, forzando a Jabber a atacarlo y retirarse al no hallar apertura. Intenta provocar a Rudo para que lo ataque, pero él solo le dice que lo ataque si se atreve. Jabber le dice que sea un poco más alegre y disfrute de la pelea mientras carga contra él nuevamente, pero Rudo simplemente esquiva su ataque. Jabber lo ataca de nuevo y esta vez también, Rudo simplemente esquiva sin esfuerzo. Jabber pronto nota que sus ataques no alcanzan a Rudo. Rudo le explica que es por el colgante de Gris. Gris rezó al talismán para que todos volvieran sanos de sus misiones, lo que lo convierte en un instrumento vital enfocado en la defensa. Jabber entiende que aumenta la tasa de esquiva garantizada, pero le dice a Rudo que no puede contraatacar con este instrumento vital. Rudo le dice que no hay necesidad de eso, confundiendo al Raider. Explica que ha esquivado todo sin siquiera moverse de su lugar, y es Jabber quien sigue moviéndose, por lo que puede predecir hacia dónde se va a mover a continuación. A Jabber no le importa realmente su parloteo y se lanza de nuevo contra Rudo. Sin embargo, esta vez Rudo utiliza otra habilidad de su arma, lo que cambia la trayectoria de Jabber un poco, pero eso es suficiente para desorientarlo por completo. Rudo dice que no puede usar el talismán para atacar, pero puede usar sus puños y luego sacude el mundo de Jabber con un fuerte puñetazo en la cara. Jabber resulta ser un amante del dolor y se alegra de que Rudo finalmente lo haya atacado, se queja de que es injusto que el juego esté en su contra. Pero Rudo no siente ninguna culpa al usar su instrumento vital para golpearlo. Después de perturbar su equilibrio, Jabber decide cambiar su estrategia y ataca a Rudo por detrás. El talismán todavía frena su impulso y da a Rudo la chance de dar un golpe devastador en su abdomen. Jabber cambia su patrón de pelea otra vez, dañando el entorno para crear una nube de polvo que bloquea la visión de Rudo. Rudo está ahora en máxima alerta, y de repente, un ladrillo de piedra vuela hacia él, lo esquiva gracias al poder del talismán, pero luego Jabber corta un pilar y envía más ladrillos hacia él. Rudo esquiva todo y justo entonces Jabber lo ataca desde su punto ciego. Por suerte el talismán está listo para eso, y perturba su movimiento otra vez, permitiendo que Rudo lo estrelle al suelo.
Jabber retrocede y decide usar toda su velocidad, pero ni eso basta para vencer a Rudo, quien ha desbloqueado el Ultra Instinto con el talismán y logra derrotar a Jabber. Cada vez que se le acerca, lo golpea completamente y lo obliga a usar una pared para sostener su cuerpo, pero Jabber comienza a reír porque no ha recibido una paliza de tan alta calidad en mucho tiempo. Luego le dice a Rudo que es bueno que haya disfrutado atacarlo, porque no podrá hacerlo por mucho más tiempo. Para este momento, Jabber ha descubierto que el talismán detecta cualquier ataque con intención hostil y los desvía del camino de Rudo, manteniéndolo a salvo. Pero cuando le envió los escombros a través del golpe de humo, descubrió que el talismán no reacciona en absoluto. Rudo no entiende por qué está hablando de eso de repente. Y luego Jabber le dice que su garra derecha tiene un poderoso neurotoxina. De repente, se apuñala a sí mismo con su garra y Rudo se confunde aún más sobre sus motivos. Jabber le dice que ahora perderá el conocimiento y luego se descontrolará al azar, y está seguro de que el talismán de Rudo no considerará eso como una intención hostil. Le pide que lo esquive y luego gradualmente se queda dormido. Rudo solo puede mirarlo con disgusto y sorpresa, pero entonces Jabber de repente se despierta y, fiel a sus palabras, comienza a atacar indiscriminadamente. Jabber entra en modo berserker mientras se levanta aún inconsciente y lanza un aullido que rompe los tímpanos. Rudo solo puede mirar con asombro mientras Jabber de repente se lanza hacia él, girando rápido y destruyendo todo a su paso. De alguna manera, Rudo esquiva el ataque y no entiende cómo Jabber puede ser tan fuerte incluso así. De repente, se da cuenta de que Follow y Grease no están muy lejos de su ubicación, y si Jabber se dirige hacia ellos, ambos morirán. Así que Rudo corre en la dirección opuesta para atraer a Jabber, y su apuesta funciona. Jabber, enloquecido, ataca, y Rudo intenta usar el talismán para detenerlo, pero no sale como planeó, y debe bloquear el ataque él mismo antes de lanzar al Berserker con un movimiento de judo. Aunque rompe el concreto con la cabeza, Jabber sigue sediento de sangre, y Rudo piensa que la experiencia en el campo de batalla y la determinación pueden llevar a las personas a hacer lo impensable. Sin embargo, una idea alternativa de repente surge en su mente, y piensa que Jabber podría ser un masoquista. Recuerda la vez en que solía ser golpeado por matones en la esfera, pero no se defendió porque Recto le dijo que no lo hiciera. Los chicos le preguntaron si era masoquista, pero en ese momento no sabía qué significaba, así que regresó a casa y le preguntó a Ricto al respecto. Ahora que sabe que los masoquistas son psicópatas que disfrutan del dolor, piensa que si Jabber realmente es uno de ellos, no sabe cómo detenerlo de todos modos. Jabber carga contra él con furia desenfrenada, y Rudo solo puede intentar esquivar sus ataques. Sigue corriendo hacia atrás mientras intenta bloquear y evadir los ataques, pero Jabber es demasiado fuerte para él. Logra superar sus defensas, pero justo cuando sus garras están a punto de rasgarlo, el bastón de Sanka llega volando y lo inmoviliza en el suelo. Rudo reconoce el bastón y en ese momento Sanka aparece, luchando por mantenerse en pie, pero decidido a vengarse del bastardo que dejó su pelea sin siquiera derrotarlo por completo. Rudo le pregunta si está en condiciones de luchar, pero Sanka le dice que no lo subestime. Luego nota el instrumento vital que Rudo está usando y comenta que finalmente parece haberle cogido el truco. Rudo responde que no está ayudando en absoluto porque no puede bloquear los ataques de Jabber en su estado irracional. Sanka entiende que el instrumento vital solo reacciona ante la intención hostil y Rudo se sorprende de que ya lo haya descubierto. Sanka le dice que mientras luchaba por llegar aquí, lo vio pelear desde la distancia y decidió averiguar su estilo de lucha porque eso ayudaría a enseñarle más adelante. Sanka dice que, dado que Rudo no puede pelear con su instrumento vital y no puede moverse bien debido al veneno, no tienen una manera de derrotar a Jabber. Sin embargo, tiene una idea y le pide a Rudo que le deje atacarlo solo una vez. Rudo se sorprende con esa sugerencia, pero Sanka le explica que, dado que no puede moverse bien, el instrumento vital de Rudo podría detectar su intención hostil y moverlo al lugar donde quiere estar. De esa manera puede alcanzar a Jabber y derrotarlo, porque Rudo no tiene la opción de atacarlo de todos modos. Rudo pregunta qué pasa si su instrumento vital no se activa, y Sanka le dice que sea valiente y reciba el golpe. En ese caso, justo entonces, Jabber despierta y ambos se preparan para enfrentarlo. Él se lanza hacia ellos, cortando el pilar cerca del que estaban, pero logran salir ilesos. Senka le dice a Rudo que no deje que las garras siquiera lo rocen, porque eso lo paralizará rápidamente. Está enfadado por eso y decide atacar a Rudo para desahogar su frustración. El talismán funciona justo como pensaba, moviéndolo hacia Jabber y permitiéndole golpearlo lejos. Sanka está impresionado, pero Rudo está furioso porque el talismán desvió el ataque. Esto significa que Sanka lo atacó con intención hostil, aunque él dice que solo fue una pequeña prueba.
Luego vuelve hacia Rudo, diciendo que pueden trabajar con este equipo. Se posiciona para golpearlo de nuevo y al mismo tiempo Jabber se levanta. Se lanza hacia ellos y luego Zunka ataca a Rudo, cuya habilidad lo lanza hacia adelante. En cambio, una vez más se acerca a Jabber y asesta un golpe devastador. Shanka se sorprende de que Rudo controle tan bien el talismán y lo envíe lejos. Luego lo ataca de nuevo y Rudo lo dirige hacia Jabber otra vez. Gracias al control de Rudo, Sanka lo golpea con un combo letal que lo hace volver en sí. Cuando Jabber ve a Sanka frente a él, se emociona un poco, pero lo siguiente que siente es el bastón de Sanka golpeando su cabeza, dejándolo inconsciente definitivamente esta vez mientras Sanka aterriza de pie. Después de eso, tropieza y cae al suelo. Cree que han ganado la pelea y Rudo también se relaja un poco, lo que hace que el talismán se desactive. De repente, se convierte en polvo y se desintegra como si Thanos lo hubiera hecho desaparecer, y Rudo entra en pánico. Intenta salvar el talismán ya que pertenece a Gris, pero no puede hacer nada excepto verlo volar. Comienza a tener un ataque de pánico y Sonka se pregunta si el talismán se destruyó debido a la habilidad de Rudo o si hay algo más en juego aquí. Rudo, sin embargo, se culpa y de repente sufre un colapso mental que se vuelve físico mientras cae al suelo, retorciéndose como un pez fuera del agua. Sanka ve las marcas de garras en su espalda y se da cuenta de que Jabber lo golpeó sin que ninguno de los dos lo supiera. Justo entonces, nota que Jabber se está pinchando con su garra izquierda y de repente se levanta, completamente renovado. Mira alrededor y dice que debió hacer un gran trabajo mientras estaba inconsciente. Luego va hacia Rudo. Sanka le pide que pare y pregunta cómo puede moverse tras tanto daño, y Jabber se detiene para hablar sobre sus habilidades. Comenta que su garra izquierda tiene un potente analgésico que le quita el dolor y le permite funcionar normalmente. Luego menciona que el veneno de su garra derecha probablemente afectará a Sanka por 30 minutos, así que decide darle otra dosis para asegurarse de que no interfiera. Sanka está indefenso mientras Jabber lo apuñala, dejándolo luchando en el suelo. Luego se dirige hacia Rudo, que todavía está convulsionando, y lo levanta para llevarlo a su base. Sanka ni siquiera puede gritarle para que se detenga esta vez, y solo puede ver cómo se llevan a Rudo en silencio. Mientras tanto, Jabber está contento de haber completado su misión, y ni siquiera le importan sus dos compañeros que están inconscientes en el edificio. Rudo sigue consciente aunque no puede moverse, y se culpa a sí mismo por poner en peligro la vida de todos. Justo entonces, Jabber salta por el agujero que su compañero hizo en el suelo, pero en vez de estar dentro de un edificio, se encuentra afuera. Cree que no debería ser posible porque recordaba bien el mapa, pero entonces ve a Ryo allí esperándolo. Injin también está con ella, y Jabber se da cuenta cuando recibe un golpe en el estómago con su paraguas y choca contra una pared con gran fuerza. Aún así, se mantiene despierto y nota que Injin tiene otros limpiadores con aspecto temible. Los seguidores que escaparon pidieron refuerzos e Injin y otros estaban cerca para responder a tiempo. Una partidaria teme que Gris y los demás estén muertos, pero Injin la tranquiliza diciendo que son fuertes y no caerán fácilmente. Le pide que forme un equipo para rescatarlos. Mientras tanto, Jabber empieza a gritar que parecen muy fuertes y que él no puede luchar contra ellos. Solo pensar en lo indefenso que está lo emociona, y Anjin se sorprende al saber que Rudo ha estado peleando con este masoquista raro todo este tiempo. Ryo comenta que él se ve mejor de lo que esperaba y los otros limpiadores lo compadecen, diciendo que se ve mucho peor de lo que pensaban. El tipo grande se enfada y dice que es imperdonable que alguien haya intentado dañar a uno de sus compañeros, pero el otro le dice que se calle porque es molesto. Después de eso, Injin le dice a Jabber que lo van a detener y a interrogar. Le pregunta si realmente pensó que podía meterse con los limpiadores y luego arrastrarse de vuelta al agujero de donde vino. Jabber se emociona aún más al escuchar esto y pregunta si lo van a encerrar de por vida en una prisión donde tenga que idear un plan para escapar por sí mismo. Se levanta diciendo que sabe que va a perder, pero tiene órdenes de traer de vuelta a Rudo y no va a regresar con la cara de un fracasado, incluso si muere en el proceso. Despierta sus armas de nuevo, pero justo cuando está a punto de avanzar, alguien lo abraza por detrás y le dice que se detenga. Jabber reconoce a Loli como su compañera y le pide que lo deje en paz porque aún tiene una misión. Ella le dice que el tiempo se acabó y no pueden hacer nada porque los limpiadores ya están aquí. Jabber sigue decidido a completar su misión, así que la chica le comenta que el jefe sonreía ampliamente. Jabber se detiene de golpe al escuchar esto, y la chica aprieta su abrazo para mantenerlo controlado.
Finalmente, decide escucharla y regresar a casa, y al hacerse a un lado, el portal místico en la pared detrás de él se hace visible. Jabber le dice a todos que tiene que irse ahora y les pide que le den sus saludos a Rudo porque debe estar inconsciente debido a su veneno en este momento. Rudo aún está consciente y, con todas sus fuerzas, le dice a Jabber que se detenga porque su pelea no ha terminado. Jabber está impresionado por su tenacidad. Rudo le promete que pagará por lo que hizo a Gris y a los demás. Jabber se alegra de escuchar eso y dice que pelearán en otra ocasión, pero luego nota sus guantes y el diseño único en ellos. Comenta emocionado que su jefe estaría feliz de saber que Rudo también ha conseguido algo de la serie especial, y luego entra en el portal detrás de la Loli. Tan pronto como coloca la tapa de la alcantarilla, el portal desaparece y todos se sorprenden. Más tarde, Sanka y los demás son rescatados del edificio y el veneno también desaparece del cuerpo de Rudo. Corre de inmediato hacia Gris y descubre que sigue vivo a pesar de la gran pérdida de sangre. Rudo se disculpa por haber roto su talismán y Gris dice que realmente le importaba. Rudo casi se ahoga en culpa, pero Gris le dice que si su talismán ayudó, fue lo mejor. Con eso, los fragmentos finales del talismán también desaparecen, y Rudo no sabe cómo se siente en ese momento. Pronto todos regresan a la sede de los limpiadores y Rudo se sienta en silencio, solo. Injin llega y le pregunta por qué actúa como un mocoso deprimido de Imo cuando debería estar feliz por haber aprendido a usar su instrumento vital. Rudo de repente le responde bruscamente y dice que no pudo salvar a Gris antes y que no puede estar feliz por eso. Dice que falló en proteger a Recto en la esfera y en la superficie falló en proteger al tipo que le salvó la vida. Se siente como un perdedor sin importar lo que haga, e Injin le dice que Gris sabía en lo que se estaba metiendo y siempre está preparado para los riesgos. Luego le pide a Rudo que lo acompañe para que puedan rendir homenaje a Gris, quien sorprendentemente sigue vivo. Rudo no puede creerlo al ver a Gris sentado, agradeciéndole por lo anterior. Anjin finalmente entiende que estaba triste porque pensaba que Gris había fallecido. Empieza a revolver el cabello de Rudo y una enfermera también se une solo por diversión. Rudo se siente avergonzado, pero le pregunta a Gris cómo sigue vivo tras recibir una garra venenosa en el corazón. Gris le dice que es gracias al equipo médico de los limpiadores y, en especial, a la joven médica Aisha, la única donante con poder de curación. Aisha, sin embargo, es tímida y tiene baja autoestima, así que necesita que Gris la afirme regularmente para creerle. Luego, Gris se dirige a Folo, quien lo mantuvo vivo mientras se desangraba, y Folo se arrodilla. Por último, agradece a Rudo por detener a Jabber junto a Senka. También le dice que no se preocupe por el talismán porque si ayudó a salvar algunas vidas, cumplió bien su función. Rudo le cree esta vez y le dice a Gris que está realmente contento de ver que sobrevivió con eso. Injin dice que ahora deben preocuparse por los asaltantes que buscan peleas, además de las bestias de basura, pero consiguieron algo de información de ellos. Justo entonces, un limpiador alto de piel oscura llega hablando de la frontera que mencionó Jabber, y Rudo pregunta a Injin quién es este nuevo tipo. Injin dice que es el jefe, y Rudo se asusta porque no estaba listo mentalmente para conocerlo. El jefe saluda a Rudo y se presenta como Corvus. Comenta que inicialmente pensó en rechazar a Rudo al oír que deseaba unirse solo para obtener datos sobre cómo llegar a la esfera. Sin embargo, ya que arriesgó su vida para proteger a los limpiadores, ahora es uno de ellos y Corvus no objeta aceptarlo como limpiador. Corvus llama a Rudo a su oficina para recoger su uniforme y aprender sobre la frontera. Explica que la frontera separa la superficie de la esfera y que quien intente cruzarla muere. Sin embargo, hay excepciones a la regla. Corvus cuenta una historia sobre una mujer que vive en una tierra de nadie cerca de la frontera. Un hombre se perdió allí y conoció a la mujer. Le preguntó por qué vivía en un lugar tan desolado y ella respondió que estaba observando a la gente caer desde arriba. La mujer le dijo que había algunas personas que iban y venían más allá de la frontera sin morir, y esa es su única pista por ahora. Rudo se da cuenta de que si encuentra a una de las personas que la mujer vio cruzar la frontera, podría volver a casa. Corvus le dice que será un viaje sumamente peligroso, pero a Rudo no le importa eso, porque tiene que regresar a casa a toda costa. No obstante, está sumamente emocionado y comienza a correr rápidamente hacia la tierra de nadie. Folo intenta detenerlo, pero carece del poder suficiente para frenarlo. Afortunadamente, Anjin llega allí y logra detener a Rudo, diciéndole que no puede ir a la tierra de nadie con una preparación tan mediocre. Le dice que es bueno que Rudo pueda usar sus habilidades a voluntad ahora, pero que aún no conocen sus límites y debilidades.
Rudo le solicita que lo acompañe, pero Anjin se rehúsa porque no está tan insensato como para ir solo a la tierra de nadie nuevamente. Rudo sabe que eso es mentira, porque Anjin en realidad iba solo cuando lo encontró. Anjin le dice que llegará un momento en que irán al territorio peligroso, pero por ahora deberían centrarse en entrenar a Rudo, investigar sobre las bestias de basura y también encontrar más información sobre los saqueadores. Hablando de los saqueadores, Rudo le pregunta a Injin cómo pueden ser donantes esos ladrones. Injin responde que ser buena persona y tratar bien los objetos no es lo mismo. Las personas que cuidan bien de sus objetos y despiertan sus poderes se vuelven donantes, incluso si son escoria humana. Añade que hay quienes odian a los donantes de todo tipo porque, desde la perspectiva de alguien normal, cualquiera que esté demasiado apegado a un solo objeto parecerá extraño. Injin le dice a Rudo que descanse hoy porque ha tenido mucha acción sin parar recientemente. Rudo obedece su orden e intenta descansar en su habitación, pero con el TDAH ocupando el 90% de su diminuto cerebro no puede relajarse. Comienza a preguntarse si debería escabullirse y buscar algo valioso en la basura, cuando de repente Ryo abre la puerta de golpe, porque ella no piensa dejarlo descansar. Ella decide darle a Rudo un recorrido por su sede, y él dice que este lugar tiene muchas más cosas que la esfera. A Ryo le da curiosidad la esfera, y le pregunta qué hacía allí. Rudo habla de su rutina diaria de recoger basura y recibir regaños. Ryo le pregunta sobre la comida en la esfera. Rudo dice que había pan y sopa, pero cuando ella menciona los dulces, él se molesta porque solo los ricos pueden comprarlos. Ryo le dice que aquí tienen dulces, y Rudo no lo puede creer hasta que los ve. Siente como si hubiera encontrado el tesoro al ver un plato lleno de dulces, e Injin le advierte que los dulces son más adictivos que las drogas, por lo que debe tener cuidado al comerlos. Luego explica que por la contaminación en la superficie no pueden cultivar muchos cultivos, pero hay un grupo llamado Binders que reúne a expertos en cocina. Ellos producen y comercializan estos dulces, y no son tan inusuales en la superficie gracias a su presencia. Rudo toma un bocado con manos temblorosas y al probar los dulces por primera vez siente como si hubiera recibido una iluminación. Empieza a devorar los dulces como loco, e Injin piensa que tienen a un potencial adicto al azúcar entre ellos. Justo entonces, un tipo raro con un chupete en la boca llega y comienza a mirarlo, y Rudo se pregunta si también está tras los dulces. No quiere compartir nada, pero aún así se obliga a pasarle un caramelo al extraño, quien simplemente se lo arrebata de la mano y le da una actitud. Rudo no le presta mucha atención y sigue comiendo dulces hasta que tiene una reacción extraña y se convierte en un globo. Eso asusta a Sanka. En fin. Una vez que Rudo digiere los dulces y vuelve a la normalidad, es momento de empezar su entrenamiento, pero no logra sacar el poder del cuchillo que tiene. Ryo y Enjin se ríen de él, preguntándole si se olvidó de cómo acceder a su poder después de haberse atiborrado de dulces, pero Sanka está pensando de manera racional. Él siente que, dado que a Rudo le gusta reparar objetos rotos, necesita algún tipo de objeto roto para activar su poder. Inmediatamente reúne algunas cosas del vertedero local y le pregunta a Rudo si algo aquí le parece adecuado. Rudo inmediatamente recoge un objeto triangular roto y usa su poder para convertirlo en algún tipo de arma. Todos están impresionados con la deducción de Sanka y él se siente halagado cuando Injin lo elogia. Luego le pide a Rudo que intente despertar otros objetos al mismo tiempo y logra convertir dos objetos más en armas. Sin embargo, de repente tiene una intensa hemorragia nasal y se desmaya, y Anjin comenta que lo vio el día que se conocieron. Dice que tal vez la calidad de sus guantes es tan alta que su cuerpo no puede seguirle el ritmo. Rudo pregunta qué es la calidad y Anjin le dice que cuanto más se cuida un objeto, más fuerte y de mayor calidad se vuelve. Los objetos de alta calidad son más poderosos, pero también más agotadores. Sunka está de acuerdo y piensa que si Rudo ha cuidado sus guantes desde que era niño, seguramente son de alta calidad. Sin embargo, también se pregunta si tiene algo que ver con la serie que mencionó Javer. Mientras tanto, Rudo se pregunta por qué las armas que activa se convierten en polvo al final. Dice que los objetos ahora están completamente bien y se pregunta si hay un límite de tiempo. Sin embargo, Ryo tiene otra teoría. Ella sugiere que los objetos podrían desaparecer porque han cumplido su propósito. Dice que el poder de Rudo es reparar y sacar el máximo potencial de las cosas que otras personas han desechado. Al hacer eso, les da a los objetos la oportunidad de cumplir su propósito y, una vez logrado, desaparecen. Sanka también está de acuerdo, diciendo que el talismán de Gris se desvaneció solo después de que la batalla terminó y Rudo se sintió seguro. A Injin también le gusta esta teoría y le dice a Rudo que él no destruyó el talismán ni ningún otro objeto que utilizó. En cambio, quiere que Rudo lo vea como dar a los objetos desechados y rotos una última oportunidad de brillar con esplendor.
Rudo finalmente comprende que su poder no es romper cosas, sino darles la oportunidad de brillar. Justo entonces, Rudy Rio le pregunta sobre las cosas de la serie que mencionó Jabber y Rudo se pregunta si hay más objetos como sus guantes. Luego, Rio le pregunta si sus guantes tienen nombre y él se confunde al oír la pregunta. Rio dice que cuando amas algo, le pones un nombre. Sus tijeras se llaman Reaper, el paraguas de Jin es Unbreaker, y Sonka llama a su bastón Lovely Asi Staff. Rudo se sorprende al escuchar todo esto y luego Injin le dice que pronto piense en un buen nombre para sus guantes. Más tarde esa noche, Rudo está lavando sus guantes y cuando sale del baño, se sorprende al ver a Rio acostada en su cama. Rudo está atónito por esto y le pregunta qué está haciendo allí. Rio responde que su habitación está justo arriba, así que pudo escucharlo quejarse y gemir. Se preocupó por él y... Ella se preocupó por él y usó las ventanas para entrar en su habitación. Rudo entiende la situación ahora y Rio le pregunta si le dolían las heridas en sus manos que se ven realmente terribles. Oculta rápidamente sus manos y menciona que le duelen menos cuando lleva guantes, aunque necesita lavarlas de vez en cuando. Rio pregunta sobre las heridas porque parecen peores que una quemadura. Rudo dice que debería preguntar a sus expadres y Rio entiende. Ella menciona que los padres dan muchas cosas, destacando el trauma. Al día siguiente, Injin lleva a Rudo a ver al jefe, quien dice que como hay tiempo para preparar su máscara completa, Injin debería encargarse del resto de la preparación. Rudo está confundido, e Injin le aclara que Full Face es la máscara que todos los limpiadores deben usar al entrar en la tierra de nadie. Muestra su máscara a Rudo y comenta que hay un artista que las hace, pero es un tipo raro con TDAH extremo, así que no puede trabajar si alguien menciona la fecha límite cerca de él. Ahora está trabajando en la máscara de Rudo y parece que tomará tiempo. Corvus dice que mientras tanto acabarán los preparativos lanzando un hechizo sobre Rudo. Esto lo confunde más, así que la recepcionista Momi le explica que hay muchas incertidumbres en las zonas de basura. Para que los limpiadores tengan suerte y las eviten, tienen a otro artista que les dibuja un hechizo protector. El jefe le dio permiso para pintar lo que quiera, así que a veces pinta en la sede, pero últimamente parece ocupado en otra ciudad. Injin dice que irá al pueblo del lienzo a buscar al pintor y llevará a todo un equipo. El equipo tiene a Sanka, Rio, Grease, Folo y algunos del equipo de Injin. Les presenta uno a Rudo, diciendo que usualmente llevan 5 seguidores, pero como Tierra de Nadie es más peligrosa, llevarán solo 3 seguidores élite y aumentarán el número de donantes. Justo entonces, el tipo grande, Delman, llega y Rudo se siente intimidado por su tamaño. Delman de repente le grita a Rudo, diciendo que ha oído su historia y le molesta que la gente discrimine entre humanos. Afirma que le gustan las personas apasionadas como él e intenta reclutarlo para su grupo, pero justo entonces su compañero Tamsi llega y lo detiene. Dice que, ya que Injin ha reclutado a Rudo para su facción, no deberían intentar robarlo. En ese momento, Injin se une y le pide a Delman que dé uno de sus discursos apasionados. Mientras Delman aprieta los dientes, Senka se tapa los oídos antes de que el gigante empiece a hablar sobre cómo nunca se rendirán pese a los desafíos. Su pasión contagia, y tras un momento de confusión, incluso Rudo se une a los demás que gritan. Sin embargo, al subir al coche hacia Canvas Town, todos guardan silencio. Pronto su destino aparece, y Rudo queda asombrado al verlo, porque parece un proyecto artístico desde lejos. Al llegar a la puerta de la ciudad, Rudo nota que las paredes están llenas de grafitis, pero siente más curiosidad por la estructura en forma de cúpula. Tamsi dice que la mayoría de las ciudades tienen cúpulas para protegerse de la basura espacial, ya que puede ser mortal. Rudo se siente mal, pero Tamsi le dice que no se culpe, es culpa de quienes arrojan basura. Mientras tanto, 2 hombres en la entrada intentan entrar a la ciudad, pero no lo logran, aunque la puerta está abierta. Siguen golpeando una pared invisible, pero luego Injin y su grupo pasan por la puerta. Los 2 chicos se sorprenden, igual que Rudo, pero Anjin le dice que pase por la puerta porque, si no tiene malas intenciones, no lo detendrá. Rudo entra rápido por la puerta y nota que los 2 tipos atascados son matones. Al entrar a la ciudad, Rudo ve más grafitis y latas de pintura vacías por todos lados. Injin dice que a muchos en el suelo les gusta pintar, pero pocos respetan su arte.
Se dice que Canvas Town se creó para que los artistas pinten libremente. Rudo pregunta si están allí para ver las pinturas, e Injin le responde que buscan al dador, quien lanza hechizos protectores con su arte. Rudo está confundido por eso, así que Injin le da un ejemplo. Dice que si el dador quiere proteger una pared de un ataque, puede canalizar sus emociones en su instrumento vital y luego convertirlas en magia dibujando en la pared. Luego dice que las dos personas afuera no pudieron entrar a la ciudad porque el dador pintó un hechizo que prohíbe la entrada a quienes planean cosas malas. Rudo dice que sus poderes parecen locos y Anjin comenta que su instrumento vital es raro. Explica que el dador heredó el instrumento vital de alguien cuando un niño que corría choca con él y cae al suelo. Intenta ayudar al niño a levantarse, pero él llora y luego huye. Injin se queda atónito y Ryo empieza a burlarse de él por hacerlo llorar. Justo entonces, el alcalde llega, e Injin se alegra de verlo. Dice que están allí para ver a su amigo Gob porque tienen trabajo para él. Pregunta dónde está trabajando ahora, pero el alcalde le dice con el corazón apesadumbrado que Gob murió esta mañana. Luego, el alcalde lleva a todos a la casa de Gob, diciendo que murió por contaminación corporal. No estaba contento con pintar en la ciudad y también iba a las zonas contaminadas para hacerlo. El alcalde cree que Gob a menudo olvidaba su máscara al pintar y por eso el aire mortal destruyó su cuerpo desde adentro. Injin está destrozado por la noticia y mientras rinde homenaje a su amigo, Rudo recuerda que una vez vio a Gob pintando una pared en la sede. Injin lo elogiaba mucho, diciendo que era alguien que nunca se distraía de sus objetivos. Rudo está impactado mientras intenta procesar la muerte de Gob, pero Tamsi le pide que no se altere demasiado, porque mucha gente en la superficie muere por la contaminación. El alcalde dice que Gob eligió a su sucesor antes de morir, el niño Rimlin, a quien Anjin conoció. Explica que los hechiceros son elegidos por el portador anterior del pincel y se vuelven dadores al recibirlo. Sin embargo, siente que la responsabilidad es mucha para el joven Rumlin, ya que el hechicero representa a su ciudad. Rudo se sorprende al saber esto, pero Folo y Tamsi le explican que pasar un instrumento vital es raro, aunque tiene sentido porque el poder ya fue despertado, y quien lo reciba solo necesita el potencial para ser un dador. El alcalde menciona que Remlin y Gob eran como hermanos, por lo que los niños necesitarán tiempo para superar la pérdida. Le dice a Injin que él y sus amigos limpiadores se retrasarán, pero Injin responde que no deben apresurarse en una situación tan delicada. El alcalde de repente llora, diciendo que Gob pintaba con mucha alegría en su corazón y no puede creer que haya muerto. Injin entiende sus sentimientos porque siempre se maravillaba al ver a Gob pintar con una gran sonrisa. Deciden regresar después, cuando todo esté más calmado aquí, pero antes de irse, le pide a Remlin que se cuide. Sin embargo, de repente se levanta y dice que ya no es momento de estar triste. Eso sorprende a todos, y Remlin rápidamente toma el pincel del alcalde y se va corriendo. Todos la siguen y la encuentran en un tejado con latas de pintura. Ella dice que, aunque está triste por la muerte de Gob, sabe que él no puede disfrutar su vida tras la muerte si ve a todos llorando por él. Por eso quiere despedirlo como a él le gustaría, celebrando la vida y el arte. Activa el pincel, lo agranda y dibuja un círculo mágico en el suelo que convierte las latas de pintura en lanzadores de fuegos artificiales. Las latas de pintura lanzan fuegos artificiales al cielo, inspirando a todos en la ciudad a crear arte. Renlin está feliz de ver eso, porque es lo que Gob deseaba, y Rudo la observa, asombrado.